las preguntas me las hagan al final, ¿vale? Bueno, entonces ya la clase anterior hablamos de cómo fue que se consolidó el Imperio Ruso y cómo se formó la dinastía Romanov, que era la que gobernaba en este momento, lo que en ese momento se llamaba así, el Imperio Ruso. Entonces, vamos a hablar de qué fue la Revolución Rusa y cuál ha sido su impacto en la historia de la humanidad y en la historia del siglo XX. La Revolución Rusa es considerada la primera revolución socialista o comunista de la historia, y esta va a servir de modelo para las siguientes revoluciones que se fueron presentando en el mundo, particularmente la Revolución China, la Revolución Cubana y muchos otros movimientos guerrilleros que surgieron inspirados en los principios de la revolución. Digamos que es en Rusia el primer país donde las ideas de Carlos Marx y Engels, las ideas socialistas o comunistas, se llevan a la práctica, porque hasta el momento eran solo una teoría, pero es en Rusia en 1917 donde se hacen realidad. Bueno, para entender la Revolución Rusa tenemos que recordar cómo era Rusia hacia 1860. Rusia era un país muy pobre, que tenía más o menos 70 millones de habitantes, de los cuales el 90% de ellos eran campesinos. No había aún una gran industrialización como si la estabas viviendo en ese momento Inglaterra o Francia. Rusia en realidad estaba muy atrasada en términos tecnológicos, en términos industriales. Por esta razón había muy pocos obreros y una incipiente o muy poca burguesía, obviamente todos ellos gobernados por la dinastía Romanov. Entonces, si uno compara Rusia para 1860 con Inglaterra o con Francia, pues vuelvo y digo, ellos estaban muy relegados en términos industriales comparado con los otros países que nombré. En 1861, el zar Alejandro II decreta la abolición de la servidumbre. Este zar va a ser muy importante, por eso le llaman el libertador, porque él decreta la abolición de la servidumbre, que era un modelo que aún existía en Rusia para esa época y que ya había sido abolido hacía siglos en los otros países de Europa Occidental. Es decir, la existencia de siervos, ¿recuerdan? Esto era, y terratenientes, esto era propio de la Edad Media, pues Rusia se encontraba todavía como en la Edad Media, con siervos, con este modelo de servidumbre, y lo que hace Alejandro II es pues acabar con este modelo de servidumbre, lo que permite la libertad de movimiento, la libertad personal. Sin embargo, los terratenientes siguen explotando a sus siervos. De pronto, en teoría, el modelo de servidumbre desaparece, pero en la práctica los siervos pues seguían controlados por los terratenientes de cada región. A la par surge la intelectualidad rusa, es decir, los grandes escritores e intelectuales, principalmente abogados, políticos, escritores, maestros, empiezan a estudiar las teorías principalmente marxistas que llegan desde Inglaterra y desde Alemania, y empiezan a socializar estos principios marxistas por los círculos intelectuales, digamos, de la época. Ahora, en 1881, en la ciudad de Petrogrado, que después se llamará San Petersburgo, ocurre un atentado que termina con el asesinato del zar Alejandro II. Recuerden que en el video que ustedes ya habían visto previamente, ahí nos explicaban cómo el zar se salva de un primer intento, ¿sí? Cuando lanzan la primera bomba, en ese momento se salva, pero ya la segunda bomba que le lanzan, pues ya es la que definitivamente mata al zar y a sus acompañantes cuando iba allí por una calle de Petrogrado. Entonces, con el asesinato del zar Alejandro II se frenan muchas reformas que intentó hacer en su momento este zar, porque digamos que Alejandro II era muy progresista. Él veía que era necesario modernizar la monarquía rusa, creando una Duma o parlamento para generar una mayor participación política y social de varios sectores de la sociedad rusa. Entonces, él lo que quería era como ubicar a Rusia en el mismo plano de la monarquía, la monarquía británica, en la cual existen unos monarcas, ¿cierto? Pero estos monarcas simplemente se dedican a actividades diplomáticas o protocolarias, mientras que quien toma las decisiones es el Parlamento. Y también permitir pues de esa manera que más sectores sociales pudiesen participar en la elaboración de leyes del país. Desafortunadamente, con la muerte del zar Alejandro II, estas reformas se frenan
lo cual de alguna manera hubiese evitado que se hubiese dado la revolución más adelante. Su hijo, Alejandro III, reprime y persigue cualquier intento revolucionario. O sea, él después del atentado de su padre decide dar un paso atrás, suprimir estos avances que ya había hecho su padre, evitar el surgimiento y la consolidación de la Duma o del Parlamento ruso, y de paso reprimir cualquier otro movimiento revolucionario. Entre otros, por ejemplo, captura al hermano de Lenin, quien es asesinado dentro de esa persecución a estos líderes revolucionarios que estaban, de estos movimientos revolucionarios que estaban surgiendo. También pues empieza a consolidarse aún más la clase obrera o la clase trabajadora, que ya poco a poco va fortaleciéndose en este periodo. En el año 1894 asume el trono el hijo de Alejandro III, porque este muere, digamos, prematuramente en 1894, o sea, por problemas médicos finalmente muere el señor Alejandro III y le delega el trono a su hijo Nicolás II en 1894. Aquí vemos pues una fotografía del día de la posesión de Alejandro, aquí va en el brazo de su esposa, Nicolás II en brazos de su esposa Alejandra. Y a la par, en 1894 también en la ciudad de Minsk se crea el Partido Comunista Ruso, que va a tener mucho protagonismo de aquí en adelante. Recordemos que el día de la posesión de Nicolás II hubo una tragedia, ustedes lo recordarán en alguno de los videos que vieron, porque en el día de la posesión se acostumbraban dar presentes o viandas, o más que todo alimentos a la población como una especie de agradecimiento del rey, del zar, a sus súbditos, y esto terminó en una tragedia donde murieron miles de personas y también miles quedaron heridos, ¿no? Entonces digamos que de por sí el zar entró con el pie izquierdo porque desde el día de su posesión hubo una tragedia justamente por los tumultos que se generaron el día de su posesión. Bueno, a la par, ¿qué estaba pasando? Este señor llamado Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, regresa de la prisión en 1900. Él había sido capturado y llevado a prisión y regresa después de este exilio en el que había estado sometido, y su hermano, que se llamaba Alexander, fue ejecutado en 1887 por atentar contra el zar Alejandro III. Entonces recordemos que él pues ya había tenido dentro de su familia a su hermano, quien ya había sido capturado y asesinado por intentar derrocar a los zares. Entonces en 1900 es el regreso de Lenin después del exilio. Y también por esta época se funda el Partido Social Revolucionario, que es otro partido que le hace competencia, digámoslo así, al Partido Comunista, liderado por Lenin. Entonces, el Partido Social Revolucionario es liderado por este señor, este abogado llamado Alexander Fyodorovich Kerensky, quien es de un corte mucho más moderado. ¿Por qué? Porque es que surgen dos facciones dentro de los partidos socialistas o revolucionarios, que es el partido menchevique y el partido bolchevique. Los mencheviques están más hacia el lado de los principios del Partido Social Revolucionario de Kerensky, y los bolcheviques pues sí están de la mano con Lenin y otros líderes que después van surgiendo. Entonces los mencheviques piensan que mediante una transición democrática y pacífica se puede crear un sistema más igualitario. Es decir, los mencheviques son menos radicales, son más moderados y creen que se puede pasar de un sistema zarista a un sistema democrático en una transición pacífica. Mientras que los bolcheviques son mucho más radicales y estos dicen que la única manera de lograr una igualdad y derrotar al régimen zarista es mediante la lucha armada, y que no es necesaria ninguna transición, que se necesita es tomar el poder a la fuerza, y la lucha armada llevará a los trabajadores y a los campesinos al poder. Precisamente este es el símbolo que representa el partido bolchevique y que después se va a convertir en el símbolo de la bandera rusa, de la bandera del Partido Comunista, que es la hoz y el martillo. La hoz, que es la principal herramienta con la que trabajan los campesinos para cortar el trigo, y el martillo, que es el símbolo de los obreros. Entonces, este es el símbolo del partido bolchevique, y después de la Unión Soviética, es representando a los campesinos y a los obreros.
Otro hecho importante que destacar es en el año 1905, el 22 de enero, cuando en la ciudad de Petrogrado varios manifestantes son asesinados en una marcha pacífica que se organizó para pedir mejoras para el pueblo ruso ante el hambre y la miseria que estaban viviendo. Entonces era una marcha pacífica en la cual pues los obreros, los trabajadores estaban simplemente buscando reivindicaciones y peticiones ante el zar. El zar en ese momento no se encontraba, el zar estaba en su casa de descanso, en su casa veraniega, digámoslo así, y el que ordena responder a la fuerza a los manifestantes es el tío del zar. Entonces, esto es conocido como el Domingo Sangriento, porque mueren más o menos 1000 personas y 80 quedan heridos entre mujeres, niños y hombres, todos manifestantes pacíficos, y pues obviamente esto va a marcar también un momento crucial en la historia, porque la gente nunca va a olvidar este hecho y va a querer vengarse de alguna manera de la reacción que toma la monarquía ante esta manifestación pacífica, ¿no? El Domingo Sangriento, 22 de enero de 1905, y los muertos que hubieron ese día. También otro hecho importante ocurre en el acorazado Potemkin, que es un barco de guerra, y lo que ocurre es que los soldados, los marineros de este barco, se amotinan y pues lo que hacen es, digamos, declararse en desobediencia contra sus capitanes y ponerse del lado del pueblo. Entonces ya muchas tropas, no solamente de este acorazado, sino de otras tropas que regresaban de la guerra, porque recuerden que en este momento Rusia se declara neutral, abandona la Primera Guerra Mundial, entonces muchas tropas desertan de la guerra y se declaran en contra de la monarquía, ¿no? Sin embargo, en ese momento el zar, perdón, Nicolás II decide crear nuevamente la Duma o el Parlamento para intentar apaciguar los ánimos y darle mayor participación al pueblo. Pero digamos que esa Duma era una Duma más simbólica, porque en realidad todo era, las decisiones más importantes las tomaba finalmente el zar. Entonces la gente veía que la Duma era más bien como un títere, un gobierno títere, que no estaba en realidad haciendo reformas de fondo para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Entonces realmente la Duma en sí no estaba funcionando como se quería, ¿no? Y a la par se crearon los primeros soviets. ¿Qué son los soviets? La palabra soviet significa junta o consejo, y son simplemente organizaciones populares de campesinos, de obreros, de trabajadores, de las comunidades, para empezar a pedir por sí mismos y para organizarse ellos mismos para pedir esas reivindicaciones sociales al gobierno, ¿sí? Entonces, estas dos organizaciones son muy importantes. La Duma, que debería haber funcionado como debiera ser, buscando esa igualdad, esa justicia social y esas reivindicaciones para el pueblo, pero que no lo estaba haciendo, y los soviets o juntas locales o juntas civiles que estaban buscando a la par esas luchas por las reivindicaciones populares. De ahí viene más adelante el nombre de la Unión Soviética, ¿no? De esos soviets o comunidades u organizaciones populares. Aparece un personaje muy importante que es el señor Lev Davinovich Bronstein, más conocido como Trotsky, que es otro líder revolucionario junto con Lenin. Desafortunadamente Lenin y Trotsky después se alejan por diferencias políticas y Trotsky termina exiliado en México. ¿Y por qué coloqué esta imagen? Porque por cosas del destino, Trotsky termina exiliado y refugiado en la casa de Frida Kahlo y su esposo Diego Rivera, que eran miembros del Partido Comunista Mexicano. Y Frida termina teniendo un romance con Trotsky. Entonces, esta señora Frida Kahlo y Diego Rivera van a ser muy importantes en la historia de la pintura latinoamericana, y además pues ellos son firmes defensores de las ideas socialistas, porque ya desde 1910 en México se había vivido un movimiento revolucionario que no era propiamente comunista, era un movimiento popular campesino llamado la Revolución Mexicana, del que hablaremos más adelante. Entonces Trotsky termina exiliado en la casa de Frida Kahlo, pero los agentes de Lenin lo persiguen hasta México y terminan matándolo en un atentado allí en México.
Bueno, recordemos que para 1914 ya Rusia había ingresado a la guerra, pero que en 1917 se retira de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y ya en ese momento se habían movilizado 14 millones de soldados a esa guerra. O sea, muchísima gente había participado en la guerra de parte del ejército ruso. A la par, ya había aparecido este personaje oscuro en la vida de la familia Romanov. Recordemos que el Zarevich, que era el nombre que le daban al heredero al trono, Alexei, sufría de hemofilia y que por recomendación de varios nobles, el monje Grigori Rasputin apareció en la vida de los zares prometiendo una curación para la enfermedad del heredero, ¿no? Del Zarevich, de Alexei. Y efectivamente, pues Rasputin pareció tener un efecto sanador, digámoslo así, en Alexei, pero Rasputin terminó siendo una figura pues que generó mucha inconformidad entre otros nobles y familiares de la familia Romanov, y por tanto terminó siendo asesinado cuando se vio que pues su imagen pública, la imagen pública de la familia Romanov estaba siendo perjudicada ante rumores de que supuestamente Rasputin era amante o tenía alguna relación con la zarina, lo cual no era cierto, por supuesto, pero era pues una forma de dañar la imagen pública de los zares, ¿no? Entonces, algunos familiares crearon un complot, que ustedes lo debieron ver en el video, para terminar finalmente asesinando a Rasputin. Bueno, y viene aquí otro hecho importante dentro de la historia de la revolución, y es el 8 de marzo de 1917, cuando las mujeres hacen una marcha pidiendo pan y paz. Es decir, que se acabara la guerra, que finalmente Rusia se retirara de la Primera Guerra Mundial, y también pan, porque pues la gente estaba sufriendo de hambre, por la miseria y por todas las condiciones de inequidad y desigualdad. Entonces, por eso, entre otras razones, aunque no coincide con el calendario, porque ellos en ese momento tenían otro calendario, el calendario ruso no coincidía con el calendario de Occidente, pero finalmente sí coincide, porque esto era como en enero o febrero en ese otro calendario, coincide con nuestro calendario, un 8 de marzo de 1917, una marcha de mujeres, que es muy significativa porque también ellas estaban pidiendo por mejoras laborales y por otras reivindicaciones para las mujeres como tal. Bueno, en febrero de 1917 estalla la primera revolución, que es conocida como la Revolución de Febrero, en la cual los mencheviques, los seguidores del gobierno del partido de Kerensky, se toman el poder y generan un gobierno provisional en el cual pues se toman la ciudad de Petrogrado y obligan al zar Nicolás II a abdicar al trono. Él tiene que renunciar al trono y el poder lo toma entonces Kerensky y los mencheviques. Esto es en febrero de 1917. Mientras tanto, en este momento todavía Trotsky no se había separado de Lenin, todavía eran aliados, y Lenin entonces encarga a Trotsky de crear una guardia que se llaman los guardias rojos, comandados por él, por Trotsky, que dice que todo el poder debe ser de los soviets. Es decir, se crea una fractura entre los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques ya tienen el poder, ya están instalados en el Palacio de Invierno, Kerensky es quien gobierna en ese momento, pero por el otro lado los bolcheviques se están organizando, están creando una guardia civil de obreros, de trabajadores, de campesinos, comandados por Trotsky, llamados los guardias rojos, que pretenden quitarle el poder a los mencheviques y tomarse el poder ellos mismos, los bolcheviques. Y esto lo logran en octubre, o sea, de febrero a octubre gobiernan los mencheviques, pero el 24 de octubre entonces los bolcheviques se toman el Palacio de Invierno. Aquí hay una fotografía con imágenes de cómo fue este momento, de cómo se tomaron el Palacio de Invierno. Pues ya en ese momento no estaba el zar, porque el zar y su familia ya habían sido capturados y habían sido llevados a Ekaterimburgo, una población en Siberia, y allí vivían, digamos que relativamente tranquilos de los acontecimientos que se estaban dando mientras tanto en San Petersburgo. Entonces el 24 de octubre estalla la revolución, cuando los bolcheviques se toman el Palacio de Invierno, persiguen a Kerensky y a los otros mencheviques, pero estos logran huir
y finalmente, bueno, se instalan allí los bolcheviques. Entonces Lenin se toma el poder en nombre del partido bolchevique y crea un consejo de comisarios del pueblo. Lo primero que hace es decretar elecciones, entregar tierras a los campesinos, eliminar la propiedad privada, y Trotsky firma la paz con Alemania. Es en este momento entonces cuando oficialmente Rusia firma la paz, es decir, se declara neutral y se retira de la Primera Guerra Mundial. Desde ese momento, desafortunadamente, se inicia una guerra civil entre los bolcheviques y los mencheviques, entre el ejército blanco, menchevique, y el ejército rojo, bolchevique. Es decir, entre los más radicales, que eran los bolcheviques, los seguidores de Lenin y Trotsky, y los mencheviques de Kerensky y sus seguidores, que eran más moderados y que querían un sistema democrático, ¿sí? Entonces, esta guerra civil inicia en 1917 y termina hasta 1921. Es en este momento cuando los mencheviques tenían a los al zar y a su familia en una casa alejada allí en Ekaterimburgo, pero escuchan el rumor de que van tras de ellos los bolcheviques, y entonces por eso deciden matar al zar y a su familia en un sótano, como ustedes lo vieron. Finalmente toda la familia del zar y de Nicolás II es asesinada, y con esto pues termina oficialmente la dinastía Romanov. Y finalmente entonces de la guerra civil los bolcheviques se mantienen en el poder, pero Lenin enferma gravemente, aquí ya lo vemos en una silla, pues en sus últimos días, porque enferma de gravedad, porque a él le hacen un atentado y esto también lo afecta muchísimo, y muere dejando el trono en 1924, el trono no, el poder, porque el trono es de los zares o de los reyes, dejando el poder del partido bolchevique en manos de Joseph Stalin. Joseph Stalin va a ser de ahí hasta 1953 el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética, como se va a empezar a llamar de ahí en adelante el antiguo Imperio Ruso. Entonces, Stalin, que su nombre real no es no recuerdo, tiene otro nombre en ruso, pero su nombre sí es Joseph, pero Stalin significa acero, o sea, como para representar que es la mano dura, el hombre fuerte, y efectivamente con mano firme va a convertir poco a poco a Rusia en una superpotencia y a convertirla en una potencia industrial que va a tener un gran protagonismo de ahí en adelante en la historia de la humanidad. Entonces, eso era lo que tenía que contarles, y permítanme, aquí detengo la grabación